te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano pastor Armando Rivera. Quiero compartir contigo una palabra que ha sido de bendición a mi vida y sé que va a bendecir la tuya también en el día de hoy. Es cierto que todos atravesamos por momentos difíciles, momentos de lucha, adversidades. Otros le llamamos crisis, pero todas estas crisis o situaciones que atravesamos en la vida, amén, han sido anunciadas por el Señor. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Así que son parte de nuestro diario vivir. Ahora, lo que hará la diferencia es cómo nosotros vamos a enfrentar las crisis. Eso es lo único que hará la diferencia en la forma en que nosotros vamos a enfrentar las crisis, o mejor dicho, de qué forma o cómo nos relacionamos en medio de las crisis para poder sobreponernos a ellas. Algo interesante, amén, que vi y analicé por medio del Salmo 42, y es que el salmista dice allí: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me pregunté por qué el salmista comenzó esta oración con la palabra como. Y cuando voy a indagar en la palabra como, me di cuenta que el como en la oración es un adverbio relativo. Y el adverbio relativo se encarga de relacionar unas partes de la oración con otras para hallar sentido a la oración. Por eso es que usted puede ver a una persona con un niño y usted dice: el niño es alto, y te contestan: sí, el niño es alto como el abuelo. No hace falta ver al abuelo para saber que el abuelo es alto, porque la palabra como relacionó al niño con el abuelo. Cuando nosotros miramos el Salmo 42, nos damos cuenta que el salmista utilizó la palabra como para que tuviésemos una idea clara de lo que él estaba experimentando en su vida. Me parece que las mismas necesidades que el salmista estaba experimentando en su momento son las que en ocasiones nosotros también experimentamos. A veces experimentamos soledad, a veces experimentamos tristeza, a veces sentimos muchas personas a nuestro alrededor, pero sentimos que caminamos y estamos solos. Sentimos que hay un vacío, y esa gran necesidad era la que estaba experimentando el salmista. El salmista experimentaba la gran necesidad de estar en la casa del Señor, estar en la presencia del Señor, pero él optó por relacionarse de la manera correcta por medio del siervo. No solamente nos dejó un mensaje para que codificáramos por medio del siervo de la forma en que él se sentía, sino que el siervo también tiene una capacidad extraordinaria de poder sobrevivir hasta encontrar las preciadas aguas para poder saciar su sed. Por eso es importante que usted y yo entendamos que en ocasiones tenemos que acudir a la palabra de Dios como punto de referencia, y allí encontraremos, gloria al Señor, cosas, pasajes, amén, testimonios, amén, vida de grandes hombres de Dios que podemos utilizarlas como referencia, amén, relacionarnos con ellos para nosotros también poder, amén, mantenernos firmes en medio de las circunstancias. La gente se preguntará: ¿cómo es que todavía X o Y persona todavía sigue en pie en medio de las circunstancias? Amén. ¿Cómo es que todavía sigue batallando? ¿Cómo es que todavía sigue, ¿verdad?, luchando? Amén. El secreto está en que cada vez que yo me enfrento a una crisis, me relacione con algo lo suficientemente fuerte para superar esa crisis. O de otra forma sería relacionar la crisis con algo sumamente débil para yo poder sobreponerme a ella. David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le responde: tú no puedes, porque eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl se la puso difícil, porque cuando David hace la comparativa entre él y el gigante Goliat, se da cuenta que lo que Saúl dice
es cierto. Y es importante que usted y yo entendamos que las crisis de la vida, que las luchas de la vida a veces se presentan y son imponentes, y nuestra naturaleza nos hace ver, amén, que realmente no tenemos naturalmente la capacidad de sobreponernos a ella. Pero qué bueno saber que allí Dios nos da la capacidad y allí Dios nos da el poder y la autoridad de, a través de la palabra del Señor, buscar alguien que nos inspire para poder relacionarnos y sobrepasar esa crisis en particular. David lo hizo, amén. David lo hizo y dijo: tranquilo, yo tengo la fórmula perfecta para deshacerme de este problema. No puedo relacionarme con algo mucho más fuerte que él, pero sí lo puedo relacionar a él con algo más débil que yo. Lo voy a relacionar con algo que ya yo he vencido. Y comenzó David a predicar: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. David relacionó, amén, a Goliat como algo que ya él había vencido, como algo sumamente débil. Y así usted y yo debemos de hacer cuando venga la circunstancia, por más imponentes que se presente. Relaciónelo con algo suficientemente débil, algo que ya usted haya sobrepasado, que haya vencido, para encontrar valor ante ella y poder enfrentarla y poder sobrepasarla. David relacionó al gigante como uno de aquellos que ya él había destruido, que había matado. Amén. Saúl y su ejército miraban a un gigante, pero David miraba a un león muerto en el valle de Ela, miraba a un oso ya muerto en la figura de Goliat. El secreto está en que usted y yo nos relacionemos de la forma correcta para enfrentar las crisis que se presenten a nuestra vida. No puedes andar con una onda si tu crisis no es un gigante. No puedes andar por ahí con una vara si tu crisis no es un manrojo. Identifica la crisis, identifica el problema y de acuerdo a ello, relaciónate de la manera correcta para que puedas enfrentarla y puedas sobrepasarte a ella. Tome las precauciones y relaciónese de la forma correcta en medio de su crisis. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante siempre.